Están ustedes viendo, amigos de Diario, a sus espaldas el Ministerio de Agricultura, y justo al otro lado, enfrente, estamos viendo la manifestación de SOS Rural, que es una plataforma que aglutina a más de 300 organizaciones del mundo rural, del sector del campo. Están aquí reunidos reivindicando pues que el gobierno de España les escuche, algo tan básico como eso. Ya saben ustedes que el gobierno de Pedro Sánchez pues tiene a gran parte de los sectores productivos, de los sectores económicos de España en su contra. El mundo del campo, el sector primario, por tanto, no iba a ser menos. Un sector que, por cierto, bueno, pues aglutina de forma directa y de forma indirecta esa suma a más de 7,5 millones de trabajadores. El sector del campo gestiona más del 85% del territorio español y, por tanto, bueno, pues es clave a la hora de forjar las diferentes poblaciones en España, sobre todo en el mundo rural, es decir, fuera de las grandes ciudades. Es decir, un sector importantísimo. El sector primario aporta un porcentaje relevante, un porcentaje muy significante, como ya ustedes saben, de nuestro PIB español. Pues hoy se reúnen aquí, enfrente al Ministerio de Agricultura, en la plaza del Emperador Carlos V, que es donde dará comienzo esta manifestación, donde ya está dando comienzo, como están ustedes comprobando, esta manifestación para reivindicar, como decía, cuestiones tan básicas, tan fundamentales como que se les tenga en cuenta a la hora de forjar las diferentes políticas públicas en España. Es decir, que el sector del campo, que el mundo rural del que dependen o del que forman parte, desde agricultores, pasando por ganaderos, cazadores, apicultores, es decir, un inmenso número de sectores en España dependen, por tanto, del campo, del mundo rural, pues lo que piden es que se sienten con ellos, que dialoguen, que lleven a cabo políticas públicas no en su contra, sino en su favor, de un sector como es el sector primario, tan importante para la economía española. Lo que piden, por tanto, es que se sienten con ellos, que lleven a cabo un plan nacional para proteger al sector del campo, al mundo rural, insisto, del que dependen tantas millones de personas. Más de 7,5, como decía, millones de personas obtienen trabajo de forma directa y de forma indirecta del sector del campo. Es lo que tenemos, un gobierno de España que, lejos de potenciar los sectores productivos en España, que son clave, que son estratégicos para nuestra economía nacional, lo que hacen es obstaculizarlos, como está haciendo con el sector del campo, con el mundo rural, tal y como están reivindicando hoy aquí. Además de ello, también ponen de manifiesto las diferentes presiones que tantas organizaciones del campo pues han recibido por parte del gobierno. Es decir, como decía, la plataforma SOS Rural, que es la que potencia, la que está llevando a cabo y organizando esta manifestación, congrega más de 300 organizaciones del sector del campo. Bueno, pues muchas de esas organizaciones, que son en gran parte también minoritarias, pues han puesto encima de la mesa, han denunciado presiones del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno de España, tanto a nivel desde el ámbito nacional como también desde el ámbito autonómico, presiones para que no vinieran aquí, para que esas organizaciones no participaran en esta manifestación, pues amenazándoles con retirarles subvenciones o revisando esas subvenciones, esas ayudas que reciben y que son claves para el mantenimiento, para el sostenimiento, para que sobrevivan estas organizaciones del sector del campo, del mundo rural, que son, insisto, en muchos casos minoritarias. Bueno, pues les han amenazado con revisar esas ayudas, esas subvenciones que reciben, y que, por tanto, bueno, pues puedan llegar a sufrir problemas en un futuro para mantenerse y sostenerse. Es decir, estamos ante prácticas mafiosas que, desde luego, en un país democrático no se deberían dar por parte de este gobierno, que, lejos de obstaculizar, lejos de vilipendiar a un sector tan importante, como decía, como es el mundo rural, el sector del campo, debería sentarse con ellos. Es lo que dicta las normas de una democracia, es decir, el diálogo, es decir, el sentarse, es decir, la comprensión, el escuchar a los agentes sociales. Pero tenemos un gobierno de España que hace, como ya saben ustedes, todo lo contrario. No solamente el sector del campo, no solamente el mundo rural, tantos otros sectores económicos y productivos en España están en pie de guerra por culpa de un gobierno que no les escucha, de un gobierno que no habla con ellos y que no les tiene en cuenta a la hora de poner en marcha las diferentes políticas públicas. Veremos a ver qué ocurre, pero desde luego el sector del campo, el mundo rural, por tanto, es un sector muy importante que aglutina a millones de personas y que va a ser clave, desde luego, para que gane o no gane Pedro Sánchez en las próximas elecciones. Veremos a ver qué ocurre. Seguiremos informando desde Es Diario.